Jóvenes estudiantes, en esta oportunidad desarrollaremos el tema acerca del mercado financiero. El mercado financiero es el lugar o el mecanismo o sistema electrónico donde se negocian los activos, productos e instrumentos financieros o que se ponen en contacto los demandantes y los oferentes del activo, y es donde se fija un precio público de los activos por la confluencia de la oferta y la demanda. ¿Quiénes participan en el mercado financiero? Participan los emisores de valores, los reguladores y fiscalizadores, las entidades de apoyo a la información, los mercados de productos, intermediación de valores, demandantes de valores. ¿Quiénes más? Aseguradores y contratantes de seguros, regulación y fiscalización, reaseguro, oferta de seguros, intermediación y asesoría de seguros, oferta de muchos hipotecarios endosables, la liquidación de los siniestros, entidades de apoyo a la información. Todos ellos son participantes del mercado financiero. Ahora veamos qué son los mercados financieros. Los mercados financieros son un espacio que pueden ser físico o virtual, a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. Los mercados financieros conforman un espacio cuyo objetivo es justamente canalizar el ahorro de las familias y de las empresas a la inversión, de tal manera que las personas que ahorran tengan una buena remuneración por prestar ese dinero y las empresas pueden disponer de ese dinero para realizar inversiones. Un mercado financiero está regido por la ley de la oferta y la demanda, es decir, cuando alguien quiere algo a un precio determinado, solo lo podrá comprar a ese precio si hay otra persona dispuesta a vender ese algo a dicho precio. Veamos ahora las funciones del mercado financiero. La principal función de un mercado financiero es la de la intermediación entre la gente que ahorra y la gente que necesita financiación. En otras palabras, poner en contacto a compradores y vendedores. Es la base. En base a ello, podemos nombrar 4 principales funciones de los mercados financieros. 1. Poner en contacto a todo el mundo que quiera intervenir en él. 2. Fijar un precio adecuado a cualquier activo. 3. Proporcionar liquidez a los activos. 4. Reducir los plazos y costes de intermediación, facilitando una mayor circulación de los activos. Veamos las características del mercado financiero. Las principales características con las que podemos definir un mercado financiero son la amplitud, la transparencia, la libertad, la profundidad, la flexibilidad. Si las 5 características se elevan al máximo, estaríamos ante lo que se llama un mercado perfecto, aunque eso casi difícilmente no se da. Veamos los tipos de mercados financieros. Existen varios tipos de mercados financieros. Una forma básica de separarlos es en función del tiempo de la inversión, vale decir el mercado monetario. Se intercambian activos financieros de corto plazo, menos de 12 a 18 meses. Mercado de capitales son los que es cuando se intercambian activos financieros de más de largo plazo. A este tipo de mercado pertenecen los mercados de renta variable, renta fija y los mercados de derivados financieros. Debido al amplio abanico de los mercados dentro de esta clasificación, existe una división más amplia. Tenemos el mercado monetario, el mercado de capitales. Dentro del mercado de capitales se encuentran estos 2 mercados. Se llaman mercados de renta fija y mercado de renta variable. Mercado financiero es otro de las materias primas, ¿no?, como commodities. Mercado de divisas, que tiene que ver con el mercado Forex. Mercado de derivados, mercados financieros o derivados financieros.
Dentro de esto tenemos los mercados organizados. Están estandarizados y controlados por una cámara de compensación. Dentro encontramos principalmente el mercado de futuros financieros y el mercado de opciones financieras. Después tenemos el mercados no organizados. Bueno, después tenemos el mercado al contado, mercado de seguros, mercado interbancario, mercado de criptodivisas. Entonces, inicialmente hemos visto los participantes y allí están involucrados todas estas agentes. ¿Por quiénes ahora están formados los mercados financieros? Los mercados financieros están formados por todas las personas que intercambian activos financieros, ya que cuando pensamos en un mercado a nadie le viene a la cabeza un lugar vacío. Entonces también podríamos decir que los mercados financieros están formados por todos los inversores que compran y venden esos activos financieros. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, hemos visto inicialmente los participantes. Casi todo el mundo. Ejemplo, cuando un matrimonio ahorra dinero y lo invierte en un plan de pensiones, está formando parte de los mercados financieros. Cuando alguien se compra una casa y pide una hipoteca, también está formado parte de los mercados financieros. Cuando alguien compra acciones, letras de tesoro, cuando el gobierno o una empresa emite deuda, también están formando parte de los mercados financieros. Incluso los mercados de materias primas pueden considerarse parte de los mercados financieros siempre y cuando que el cliente no sea el consumidor final. A veces hay agentes económicos que tienen más influencia que otros en los mercados financieros. Ejemplo, una persona que invierte 1.000 millones de euros tendrá más poder de influencia en una persona que invierte 1.000 euros. Si una persona vende 1.000 euros, no tendrán mucho efecto en el mercado. En cambio, si una persona vende enormes cantidades de acciones de un banco, las acciones de este banco probablemente bajarán. En teoría, en el largo plazo, por muy elevado que sea el monto, sí existe amplitud de mercado. La operación de ese inversor se disolverá y hará que el mercado financiero refleje de nuevo un precio eficiente. Ahora veamos un análisis de los mercados financieros. En este análisis de los mercados financieros tenemos Luis. Luis no tiene un ingreso suficiente para comprar un automóvil. En cambio, Laura no tiene ni posee tampoco para establecer un negocio. Entonces, Luis y Ana Laura, ¿no? Como ellas, hay muchas personas que desean consumir o producir y necesitan recursos que no poseen financieros. A ellos se les denominan unidades deficitarias. En cambio, aquí tenemos a Marcela, que posee una gran fortuna heredada de su padre. También Roberto es dueño de una empresa muy exitosa. Así que Marcela y Roberto, hay muchas personas como ellos que poseen recursos y que necesitan hacer un uso productivo de los recursos que poseen. A ellos se les denominan unidades superativitarias. Entonces tenemos dos unidades. Las unidades superavitarias podrían prestar su excedente de fondos a las unidades deficitarias. Unidades deficitarias van a adquirir préstamo de las unidades superavitarias. Aquí, en el otro caso, tenemos a cambio de las unidades superavitarias, recibirán una promesa de pago extendida por las unidades deficitarias. Vale decir que las unidades deficitarias van a solicitar a las unidades superavitarias. Pero, ¿estará de acuerdo Roberto en prestarle dinero a Luis para que compre su lujoso automóvil? Pero hay otro pero aquí. ¿Y si no le paga? ¿Cómo hago para cobrarle? ¿Qué garantías puedo tener? Entonces, ¿estará dispuesto o estará de acuerdo Roberto en prestarle dinero a Luis para que compre su lujoso automóvil? Son preguntas y interrogantes que se puede hacer. Roberto entonces piensa en los costos y los riesgos que tendría que efectuar el préstamo. Roberto piensa en los costos y los riesgos que tendría que efectuar el préstamo y posiblemente su respuesta sea no prestar el dinero. Tal vez Luis le ofrezca a una tasa de interés más alta, lo que le elevaría el costo del financiamiento y el riesgo
de no poder pagar. Así que aquí se trata de ponerse de acuerdo el costoso y riesgoso, ¿no? O sea, es ineficiente o eficiente. Entonces tenemos aquí las unidades deficitarias que sí van a acudir a las unidades superavitarias en calidad de préstamo y así mismo se van a prestar, entonces recíprocamente se corresponden. ¿Y qué sucede o qué se puede hacer entonces? Las unidades deficitarias solicitan a las unidades supervitarias un crédito y de esa forma consiguen el crédito. Entonces, estas unidades deficitarias solicitan a las unidades supervitarias y a su vez por allí se tiene un banco y del banco solicitan y recíprocamente. Entonces tenemos los intermediarios financieros. Dentro de ello las unidades deficitarias y las unidades supervitarias son aquellos que solicitan crédito y préstamo y para pagar también. Entonces, ¿cómo se financian? Vemos aquí que se financian las unidades deficitarias a través de las entidades financieras intermediarias. A su vez, captan nuevos recursos de las unidades superavitarias, ¿no? Pero por otro lado, las unidades deficitarias acuden a las entidades o intermediarias financieras y de esa forma acuden también a las unidades superavitarias. Bien, entonces así es como funciona el sistema financiero, teniendo los intermediarios, y que son conjuntos de instrumentos y participantes que generan, captan y administran y dirigen el ahorro. Entonces tenemos siempre estas dos unidades. De modo que los intermediarios financieros se reduce el costo y el riesgo, hay mayor eficiencia. Entonces, las unidades deficitarias solicitan a las entidades intermediarias un crédito y las unidades supervitarias también tienen depósitos en las entidades financieras intermediarias y de allí proveen a las unidades deficitarias. Entonces se transfiere el riesgo, ¿no? Es verdad que se corre el riesgo, pero se transfiere. Se promueve la inversión y el consumo en las unidades deficitarias, porque ellos acuden a los intermediarios financieros y de esa forma las unidades supervitarias aumenta el capital y estimula la producción y el empleo, de manera que se reduce el costo y el riesgo y hay mayor eficiencia y promueve el comercio internacional. Entonces aumenta el ingreso, también aumenta el bienestar. ¿Quiénes participan en los mercados financieros? Los inversionistas, ¿no? Los depósitos bancarios, bonos, acciones, divisas, fondos, etc. buscan alta rentabilidad y alta liquidez y bajo riesgo. ¿Quiénes participan en los mercados financieros? ¿Quiénes más? Los inversionistas, las empresas, las instituciones financieras. Todos ellos distribuyen activos en carteras de inversiones, crean nuevos activos para captar fondos y crean también nuevos mercados para negociar activos. Finalmente tenemos aquí quienes participan en los mercados financieros. Vemos los inversionistas, las empresas, las instituciones financieras y el gobierno también. Trata de evitar fraudes, promover la competencia y así procurar la estabilidad de los intermediarios, controlar actividad económica. Bien, los mercados financieros tenemos aquí entonces mercados monetarios, del mercado de dinero y de activos a corto plazo, alta liquidez y bajo riesgo. Mercado de capitales, mercado de acciones y activos de largo plazo, menor liquidez y más riesgo. Mercado de crédito, incluye agentes que captan recursos para prestar dinero después como bancos comerciales. Y los mercados de valores incluye activos emitidos por las empresas o gobiernos como acciones, bonos y divisas. ¿Por qué le interesa esto a usted? Ahorrante, consumidor, inversionista, empresario. Entonces aquí tenemos para analizar opciones de ahorro, inversión o financiamiento. Conocer el comportamiento de las tasas de interés es muy importante para evaluar los riesgos. ¿Por qué le interesa esto a usted entonces? Porque también tenemos banca comercial, los fondos de inversión, fondos de pensiones, seguros, cooperativas de ahorro y créditos, todos ellos involucrados en el mercado financiero. Los bonos, las acciones, divisas, metales preciosos, futuros, opciones, contratos por diferencia y otros. Y así hemos terminado nuestra sesión de clase virtual, la número 11. Ahora tenemos la práctica calificada número 11. Se trata de buscar de internet y considerar de 5 a 10 ejemplos prácticos acerca de los mercados financieros, luego explicar cada caso. En eso consiste el trabajo productivo.
Aquí pueden hablar del banco comercial, de los fondos de inversión, un ejemplo de fondo de pensiones, un ejemplo de seguro, porque ellos contribuyen en el tema del mercado financiero. Muchas gracias. Hemos terminado esta sesión de clases. Gracias.